Hola amigos, soy Juan Ponce de Venezuela y este es su programa La Otra Caja de Pandora. Programa donde hablamos de fotografía con los mismos autores, fotoperiodistas y fotógrafos. Como en los programas anteriores, nuestro invitado también mostrará su trabajo en fotoperiodismo, ahora desde Arequipa, una de las principales ciudades del Perú. En breve nos conectamos con Rodrigo Talavera Velarde. Estamos con nuestro invitado Rodrigo Talavera. Este es el programa La Otra Caja de Pandora. Rodrigo, es una conexión desde la ciudad de Arequipa, la ciudad del Misti. Qué gusto verte, conocerte y gracias por aceptar y empezamos nuestra pequeña conversa mostrando tu material. He visto que tienes un tipo de cobertura propia, de, digamos, de corresponsal, que tiene que vérsela con diferentes áreas de lo que demanda, digamos, un diario, por ejemplo, ¿no? Y además he visto que has tenido experiencia docencial en términos de talleres. Y cuéntanos, ¿cómo es que Rodrigo empieza en la fotografía? Hola Juan, ¿qué tal? Un saludo para todos. Y bueno, antes que todo, gracias por la invitación y felicitaciones por por tu programa y por este medio que tenemos para conversar y debatir ideas, ¿no? Sí, es Eh, un espacio para todos y que digamos, nos arriesgamos a exponernos, ¿no? Los invitados y yo nos arriesgamos, porque, en fin, es la oportunidad y aprovechar lo que hay en la mano, ¿no? Mejor dicho, claro, no ha pasado lo que se ha experimentado en la pandemia, ha quedado en casa. Así que aprovechar. así es. Bueno, yo estudié fotografía en IPAD, allá, bueno, varios colegas lo debemos conocer. Eh, Pero mi idea principal, mi idea desde un comienzo nunca fue estudiar fotografía ni dedicarme a esto. Eh, Antes de eso yo quería ser, bueno, estaba estudiando para ser tripulante de cabina, ¿no? Aviación comercial. Pero no me pegaba, no me gustaba, no me convencía del todo. Y un tiempo que estaba a la deriva, no sabía qué hacer. Y en eso fuimos con un viaje de amigos y una amiga tenía una cámara reflex para el viaje, ¿no? Para el día al día, para recolectar las aventuras, nada profesional. Y me la prestó, me llamó mucho la atención y me volví como el fotógrafo del viaje, por así decirlo, ¿no? O sea, yo, bueno, todo era en automático y bueno, me lo prestó, yo estaba capturando los momentos como podía, ¿no? O sea, como en chacota. Y me gustó eh, esa manera de recordar algo a través de una foto y que esa foto pueda pasar, ¿no? O sea, no se quede solamente en el momento, sino que puedas verla y que puedas recordar el momento, que puedas recordar emociones, yo qué sé. Me gustó mucho ver detrás del lente y ser no el protagonista que está adelante, sino el que está atrás y captar estos momentos. Entonces, lo pensé bien, lo fui analizando. Yo soy acá de Arequipa y siempre he vivido acá en Arequipa. Em, Y acá, lamentablemente, bueno, ahora ya, en la actualidad, ya hay institutos en donde enseñan fotografía, la carrera completa, por así decirlo. Pero en ese entonces solamente había un instituto y era un taller, nada más. Entonces, yo lo quise hacer a lo grande y dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a Lima con el apoyo de mi mamá y mi papá, me apoyaron y me fui a estudiar, ¿no? Me fui a vivir solo para allá, a Lima, y busqué institutos, busqué lugares donde poder hacerlo, y Pat se me fue bien, y ahí fue donde comencé. Entonces, ya casi como en el tercer ciclo, con, con José Vidal, que le mando un saludo, que nos enseñaba fotoperiodismo,
mm, fue donde me gustó, ya me encantó esa carrera. Recuerdo los profesores que tenía, Milko Torres, César Fajardo, grandes, grandes profes que me enseñaron eso y me fue gustando, me fue vacilando este tema del fotoperiodismo. Y ya desde ahí comencé a mandarme solo, ¿no? A las marchas, si es que hay ahí. Me acuerdo que en esa época habían bastantes marchas por el cierre del Congreso, por los jueces corruptos. Este, mm, recuerdo una marcha fuerte en Puente Piedra, en el peaje de Puente Piedra, Claro, claro. y 2016, 17 me parece. Y fui, como se dice, agarrando cancha más o menos, ¿no? Por la mía, y fui buscando, por redes, me iba enterando de lo que pasaba, ¿no? Y bueno, ese fue mi comienzo. Eso fue como arranqué con la fotografía. Y después ya ha sido, digamos, ir descubriendo que, digamos, el desarrollo ya propiamente dedicado a la fotografía, que tiene diferentes facetas, ¿no? O sea, opciones, además del fotoperiodismo, las otras que veo que también has desarrollado, ¿no? Desde, digamos, la producción, en fin, lo que va descubriendo no solamente en el camino, porque te guste, sino también la misma necesidad, y hay que decirlo también, porque es una suerte de emprendimiento ahora para algunos jóvenes dedicarse a la fotografía, ¿no? No es una cuestión Sí, de, como en mi tiempo también, obviamente era emprendimiento, pero había mayores publicaciones y tenía un staff y había, digamos, la posibilidad de postular a una empresa periodística que tenía un staff de fotógrafos, ¿no? De prensa, ¿no? Y hoy en día ujú, eso es, pues, en realidad es una rareza, ¿no? La mayoría son freelance y es una aventura en parte bastante riesgosa en estos momentos no cubrir digamos, la gama de posibilidades que ofrece la fotografía, ¿no? Y en eso me parece genial que tú he visto en tu material que acá has compartido y además las prácticas que has hecho, ¿no? Y, y tú, ¿cómo es que, digamos, más o menos tu primer shock de estar detrás de la cámara, cuántas veces has sentido esa sensación? ¿O es que la primera ya es definitiva? sí, es que creo que todas son diferentes porque sientes que el momento es único. Recuerdo una vez que fue una de las primeras convenciones fuertes, por así decirlo, ¿no? O sea, a la que yo fui, fue en el año, no recuerdo si fue 2018, 17 por ahí, que se incendió un bus en el terminal de Fiori con gente adentro. Sí, sí, sí recuerdo. Y yo vivía en ese entonces cerca, bueno, vivía en Independencia por el Megaplaza, entonces se me hizo relativamente cerca y lo vi en la tele, recuerdo que fue un domingo 9 8 de la noche y estaba viendo tele y en eso vi el noticiero y había pasado eso, entonces al toque agarré mi cámara, volé y ese fue creo uno de los primeros choques fuertes, fuertes donde yo sentí eh, la atmósfera en la que estaba pasando, que estaba muy, muy pesada, ¿no? Creo yo que todos los momentos son diferentes, ya sea en deportes, en conflictos, hasta de repente en entrevistas, yo qué sé. Pero a mí, en lo general, me gusta más cubrir un tema social, ¿no? Soy un poco más tirado para ese lado. Que bien, si bien lo dices tú acá, bueno, a veces nosotros siendo fotógrafos de regiones o de provincias, nos tenemos que bancar en todo, ¿no? Hacer deportes, hacer todo, todo. Tienes que hacer de todo porque así es la chamba. Em, pero eso te da, creo, un buen ojo para tener todo un poquito, ¿no? Todo un poquito,
poco de experiencia. No, sin duda. Yo estoy de acuerdo contigo cuando dices efectivamente todos los momentos son, si bien son distintos, pero sin duda sacan de ti lo esencial de uno en ese instante, ¿no? Por eso te decía, ¿no? Si a veces el primer shock te puede adiestrar, te puede poner en escenario. Y una cosa después, yo recuerdo la primera vez que tuve la fascinación del fotocoreismo, fue que me enviaron al Congreso y nunca había ingresado obviamente al Congreso y eso era el debate y estaba exponiendo justo Manuel Ulloa Elías, que entonces era el ministro de Economía, y su principal, digamos, retador, digamos, oratoria era Alan García, entonces diputado, ¿no? Entonces era fascinante, para mí fue una sensación, caramba, dije, ¿dónde estoy? No, me sentí ¿qué se puede decir? Semejante a un astronauta que está digamos, sin gravedad y ves todo el escenario, ¿no? O sea, 370 Ah, grados emocionalmente fascinante, ¿no? Claro, esa sensación, efectivamente, en cada momento vamos a experimentarlo porque creo yo que eso es lo que particularmente te da, ¿no? El estilo y no solamente te da el carácter de tu propia foto, ¿no? sí, eso es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Y claro, como dices, efectivamente, muchos de los colegas que trabajan en provincias para temas periodísticos, sin duda es necesario desarrollar toda esa destreza en las diferentes áreas, como decía, que demanda el periodismo en sí, ¿no? Lo que no quiere decir que puedas desarrollarte, digamos, particularmente en algunos aspectos, digamos, como una forma de servicio empresarial, ¿no? Cosa que yo también Claro. hago, ¿no? ¿No? Que yo creo que todo el mundo hacemos eso, ¿no? Pero sin duda lo que nos expone más, digamos, que te pone en vitrina sin duda también son los medios de comunicación, vamos a decirlo, tradicionales, Ujú. aunque, la verdad, hoy en día las redes sociales te ponen en vitrina, pero con segmentos muy específicos, ¿no? Es en las redes, como dicen, ¿no? Las redes de amigos, redes de prensa, en fin. Eso ya creo que hay una especialidad de manejo en redes, ¿no? Entonces, mucha de la generación joven en realidad digamos, está paralelo desarrollando y el manejo de todo eso, ¿no? Sí, 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 acá también ha crecido mucho las redes sociales. Acá, pucha, a los medios tradicionales, a los medios no, que son diarios impresos, los clásicos, no tienen mucha veracidad como como un fanpage o páginas de Facebook en donde transmiten y dan noticias más al instante, por así decirlo, ¿no? Y tienen mucha pegada, mucha llegada a la gente, mucha, es increíble. Tú vas a una conferencia y todo, ya no hay cámaras, hay puro celular transmitiendo. Y, y es increíble, ha crecido, así creo que se ha desarrollado y va a evolucionar más, ¿no? Sí, sin duda, el celular es una gran competencia en varios conceptos, ¿no? No solamente como comunicación, sino también como el equipo portable para poder registrar ya video o imagen fija, ¿no? Ajá, Pero no solo eso, sino que es un acelerador, digamos, de la misma sociedad, porque fluye tan rápido la data, la información, que la reacción desencadena reacciones pues en el tiempo ya claro. brevísimo, ¿no? Pero también desaparece casi con la misma velocidad. Sí, ¿No? exactamente. Es efímero ese tema de las redes, ¿no? O sea, está ahí y como bien dices tú, se desapareció. A menos que sea algo viral también, que se rebota. Eso es verdad. Lo viral es interesante, pero no sé hasta qué punto se hacen los estudios. Por ejemplo, ¿no? No sé. Creo que puede ser viral, aquel que sucede que masivamente lo pueden rebotar, no sé, pues 1 millón, 2 millones. Y eso es puede ser 7 de la mañana o 9 de la mañana, a mediodía, y en la noche ya estás en otra.
Ujú. Ya Sí, estás en otra. Así hubiese sido viral, ¿no? Pero ya estás en otra cosa, ¿no? Entonces, sobre sí, todo eso es verdad. en una sociedad donde la gente como tú que dedicaba a la fotografía tiene que estar pues a ese ritmo, ¿no? Ujú. ¿No? Cosa que en mis tiempos, no, pues, no había, para empezar no había celulares, pues, ¿no? Claro, la red era el diario. Sí, no, era distinto. Y dime, ¿qué tal la experiencia en el diario El Pueblo? Tú has estado en revistas y luego, porque El Pueblo, digamos, es un diario, digamos, decano en Arequipa, ¿no? Sí, sí, sí. El diario El Pueblo me enseñó mucho, 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 la verdad. Ahí aprendí a editar en el tema del periódico, o sea, cerrar el diario. Aprendí un poco también cómo es el movimiento de los fotógrafos de prensa, ¿no? Cómo comienza el día, cómo es que eh, te manejas con los redactores, la comunicación que tienes que tener con él para definir más o menos la idea a la que va la nota o el informe que esté haciendo y trabajar de la mano con él, ¿no? Con el periodista. Sí, acá en el equipo es un diario muy reconocido, es patrimonio cultural, creo, incluso. Ahí empecé, muchos empezaron ahí también, muchos hicieron sus prácticas ahí. Estuve en revistas que fueron proyectos con amigos periodistas también de acá, que bueno, lamentablemente no tuvieron mucho futuro, o sea, pero fueron buenas ideas, pero lamentablemente no había un fondo en donde nosotros podamos trabajar. Y bueno, y ahora ya estoy ya algunos años en la República, ya 2 años y medio, casi tres, me parece, o algo así. Sí, Pero bien, 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 bien. y digamos que algo que no había, que a veces me ha ocurrido cuando hacía, digamos, trabajaba en el diario, a veces sucedía que no sé qué tan incómodo puede resultar para alguien, y te lo pregunto para reflexionar y pensar, ¿no? ¿Qué tan incómodo puede ser que hace, por ejemplo, la República envía no solo al redactor, sino a otro fotógrafo, ¿no? Enviado Mm. especial para una cobertura. Antes se hacía eso, hoy día no sé si se hace con la frecuencia que antes se hacía, ¿no? Pero a veces yo sentía que el corresponsal se sentía un poco incómodo y uno tenía que tratar digamos, no entorpecer su trabajo propiamente local de él, porque obviamente como enviado tú vas a ciertas cosas puntuales, ¿no? Y tanto porque había que cuidar la integridad del reportero, del corresponsal, para que no asuma la responsabilidad, digamos, la culpa de algunas notas que resultan siendo, si se quiere, muy agresivos para el entorno del poder local, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, antes era así, pero ahora no. Ahora veo que en realidad el corresponsal, vamos a decirlo, el reportero local, se la tiene que, digamos, enfrentar todo o no sucede así. Sí, en mi caso sí, porque soy el único acá. O sea, hasta la pandemia en la República Sur, acá en Arequipa, habían dos fotógrafos. Eh, en el 2020 pasó que ya hicieron un rebajo de personal y ya solamente quedó un fotógrafo que es el que se encarga de la edición gráfica y de las comisiones que hayan durante la mañana. Pero la agenda la haces tú o te envía Lima. No, acá tenemos un editor periodístico que es Macrosur, todo lo que es Cusco, Tacna, Arequipa, Juliaca y Puno. Y es un solo editor para todo el sur y él es el que me envía el cuadro junto con mi jefe de informaciones, el cuadro de la mañana, ¿no? De lo que haya. Pero nos apoyamos con los chicos de Urpi que también tienen un cuadro que va de la mano, en realidad. O sea,
en las notas para el impreso y web, todos nos apoyamos, ahí nos damos una mano en notas que ellos tienen, nos pasan información que tenemos nosotros y al revés, ¿no? Es algo así como lo que he visto que tiene, parece que es la misma dimensión de correo, ¿no? En el sentido Sí, de ¿verdad? ediciones regionales en casi en provincias, no solamente, digamos, como regiones, sino casi todas las provincias, ¿no? He visto que Sí, Correo tiene Arequipa, tiene en Puno, Cusco, ¿no? O sea, sí. Incluso creo que tienen más lugares en donde llegó, sí, sí, sí. pero mm, Ahora vamos a ver parte del material que nos has compartido y veo, hay una foto que tú nos comentarás y seguro yo voy a comentar también, pero tú dirás si es muy parecida esta foto. mm. ¿Hay una foto parecida o esta es la que ganó parte del Premio Nacional de Periodismo, de IPIS, o lo recuerdo mal? No, 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 esta no ganó ningún premio. Pero era algo No. parecido. Yo recuerdo que era algo parecido que tuvo un premio, que es una foto Ah, así no sé, tercer piso o con dron, no sé, pero que era más o menos el mismo concepto, pero un poquito más abierta. no, 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 no. Esta me parece haber visto, sí, sí, ahora que me hace recuerdo alguna así. No, esta la tomé inicios de pandemia, cuando hacían limpiezas en los mercados, limpiezas, ¿no? Las municipalidades se ponían de acuerdo con la empresa privada y contrataban cisternas con jabón, con agua y las trabajadoras o trabajadores municipales iban y barrían mercados, barrían calles, con la idea de que de cierta manera se podía un poco desintoxicar el ambiente, ¿no? Eso fue en la plataforma de acá, Andrés Avelino Cáceres, que es una plataforma de mercados bien grande. Y, y esa fue, y no fue con drone, ni siquiera fue en un bypass, en un Ya. puente. Yo vi más o menos la escena y subí encima del bypass bueno, lo visualicé, ¿no? Desde ahí, ¿no? Ah, entonces ese es lo que está limpiando en la pista. ¿Debo entender? Sí, La pista. es la pista del mercado, o sea, del frontis del mercado. Eh, y recuerdo que ahí el camión, el cisterna, pasaba rápido. Entonces Ajá. tú tenías que ir rápido también, porque si no te mojaba todo. Tú estabas con zapatillas, bueno, yo no estaba con botas. Y si no llegabas y te alcanzaba el cisterna, te mojaba todo de jabón. Ya, y perdías, ¿no? No, en ese tipo de cobertura sin duda hay que estar, pues, como se dice, en 4D pensando, cuidando, viéndonos, que no nos, porque a veces hay cierto tipo de coberturas que a veces uno pone en riesgo el equipo, ¿no? Sin proponérselo, pero a veces la propia naturaleza de la comisión a veces la pone en situaciones digamos que requiere pensarlo nuevamente. Y que vamos a ver sigue siendo con el tema de COVID. Estos son los primeros meses del COVID por la forma en que, digamos, traslada o es una demostración. No, 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 sí, es real. Es una señora o una señora, en el hospital de Camaná, en una época en donde Camaná estaba golpeada, creo que fue la tercera ola, donde Camaná estaba golpeada así terriblemente por el COVID. Ya. Habían como casi, si no mal recuerdo, entre 30 a 40 muertos diarios. No, aún obviamente no llegaban las vacunas. Me parece que ya estaba trabajando en la República y nos mandaron. Ya. Mm, obviamente con los cuidados posibles, con todas las medidas de protección.
¿no? En ese sentido, bueno, el diario sí nos proporcionaba EPS, mascarillas, estos mamelucos, ¿no? Guantes. En ese sentido sí, sí se preocuparon por los trabajadores, pero yo igual me contagié como, bueno, ¿quién no se ha contagiado? Creo que todo el mundo se llegó a contagiar. De repente en una de esas comisiones, ¿no? No lo sé. Pero saliste bien, no hubo Sí, no fue muy grave, digamos, la secuela. no, no, sí, la primera vez que me dio como dos veces, bueno, dos veces que estoy seguro y yo intuyo que una tercera. La primera vez sí me dio como una fiebre fuerte, pero fue un día que me tumbó y al día siguiente ya estaba más o menos normal. Lo que sí me quedó, la secuela que me quedó fue que perdí el sentido del olfato, bastante. No olía, o sea, casi olía un 5%. O sea, Eso sí, sí hay me que quedó. entender que era olfato fisiológico, no periodístico. Ah, sí, sí, exacto. Entonces, La pero siguiente, bueno, todo bien, sí, todo terminó bien. ¿la pensaste cuando hiciste la primera comisión sobre el tema de COVID? Eh, Cuando yo comencé a hacer, bueno, perdón, cuando comenzó la pandemia y nos mandaban, sí, sí me, como se dice, me paniqué un poco, pero dije, pucha, es lo que me gusta. Y me gustaba hacer este tema porque era algo mundial, era también retratar la situación, la que estaba pasando Arequipa, más allá de la capital. Eh, y bueno, yo tuve la suerte de ser el primer fotógrafo que entró a la sala UCI acá, la primera sala UCI COVID, Ya, que fue en el Honorio Delgado, ¿no? Y obviamente fueron 10 minutos que me dejaron entrar para poder graficar. En ese entonces todavía no estaba tan fuerte, no estaba todavía no habían tantas muertes, estaba un poco controlado, entre comillas, pero habían camas, incluso habían camas, recuerdo, pero ya comenzaba, o sea, ya se veía venir lo que vivimos todos, ¿no? claro. Ahí, como ves, pucha, esto fue en el Palacio del Deporte, en un palacio donde hacían muchas actividades deportivas. Es bien consecutivo que ahí hagan actividades deportivas y comenzaron a vacunar, ¿no? Llegaron las vacunas, comenzaron el tema de las vacunaciones, las colas. Eh, en ese sentido fue una experiencia que podré contar acá de algunos Y años. no, de hecho que eh, haber sobrevivido ya al COVID, digamos, ya es para contarlo no solamente a los hijos, a los nietos que seguro tendrás, igual como que hemos leído muchas historias sobre otras pandemias, ¿no? Pero lo interesante en todo esto, creo yo, personalmente, es que por primera vez, por primera vez, digamos, contemporáneamente, en el momento que uno está viviendo, hemos experimentado un evento a nivel mundial en simultáneo, ¿no? Es decir, uno podía ver el tipo de trabajo que hacían en otros países sobre el mismo tema, ¿no? Y Exacto. como he comentado en ocasiones anteriores, ha sido un taller en vivo, ¿no? A nivel mundial, los mejores fotógrafos rankeados enviando sus materiales a las agencias, viéndolas, ¿no? Y la forma en que comenzaron a graficar la situación, no solamente la situación en términos periodísticos, sino conceptualmente, cómo empezaron a producir pequeños detalles en un conjunto de fotos que te daban con mayor, digamos, profundidad el mismo tema, ¿no? Mm. Las huellas de las mascarillas que te dejaban en las caras ¿no? O sea, primero que se le ocurrió hacer esa apuesta fotográfica de todas las expresiones con las secuelas o la consecuencia de haber tenido todo el día la mascarilla, ¿no? O la forma de protección facial, ¿no? Fue Sí, interesante. cuando le daban acá las marcas, vi un trabajo de un fotógrafo, no recuerdo en este momento de quién,
eh, pero veía que acá las marcas les quedaban a los doctores, era increíble todo lo que pasaron, ¿no? Todo lo que pasaron ellos. Sí, no, fue, y hasta ahora me imagino la experiencia de haber, digo, para un médico, por ejemplo, ¿no? Haber pasado todo ese proceso de angustia, digamos, a veces de impotencia, no poder asistirlo como quisieras, ¿no? Porque si no tienes espacio, no tienes todos los equipos necesarios, y lo que es peor, no saber cuál era, digamos, el protocolo para el tratamiento. O sea, Claro, ese después, para sacarse los cabellos, ¿no? Porque es una cosa nueva, claro, que hemos tenido ya totalmente. pandemias anteriores, ¿no? Pero en fin, son cosas nuevas. Si para uno mismo que es digamos, en este caso en fotografía, uno nunca había visto masivamente tanta, digamos, asistencia. Yo recuerdo haber hecho algunas comisiones para EFE y créeme que era desgarrador que alguien desesperado llegaba a emergencia para que le atiendan a su familiar y cuando lo bajaban de la unidad que lo veía yo, de mototaxis o de taxis, y a veces se daban el caso que descubrían que ya estaba muerto. Y, Sí, sí, y una escena desgarradora, los familiares, muy en realidad, digamos, claro, hasta ahora, digamos, si un fotógrafo, un fotoperiodista no es tan sensible, si pierde la sensibilidad, creo que pierde mucho de su capacidad creativa, de leer la situación con mayor apasionamiento, ¿no? Creo que es vital mantener siempre esa sensación, con lo que te decía al principio, esa sensación, esa experiencia de cosas nuevas, ¿no? Que te obliga a sentir más en profundidad esa situación y que obviamente se traducirá pues en tu imagen, ¿no? exactamente, porque creo que antes de ser fotógrafos somos personas, ¿no? Y, le- Y y produces para personas. exactamente, ajá. Igual, algo, lo que comentaste, se me vino a la mente una escena en donde yo también tuve una cobertura acá en una sala especial, pero no era, era donde llegaban los pacientes, y era como una sala grande que estaba dividida en tres partes, en donde la primera parte estaban los menos graves, la segunda poco más complicada la enfermedad, y la tercera parte es donde ya estaban con el oxígeno y todo, ya bien complicados. Y recuerdo haber pasado, haber entrado por la puerta, haber entrado, ver una señora que estaba, se le veía no tan mal, haber ido hasta el fondo, hacer unas fotos, regresar y la señora ya había fallecido en menos de 10 minutos, 15 minutos, o pues ya 20 minutos. Entonces, esos momentos creo que fueron fuertes de verlos, porque como dices tú, era algo nuevo para todos por completo. Nadie sabía cómo cuidarse, nadie sabía, había muchos mitos, muchas falsas noticias, era muy fuerte. Mm. Sí, sí, es una experiencia, en realidad también profesionalmente, creo que a todos, la vida misma nos ha reeducado. Esperemos que hayamos aprendido, pero por los resultados que estamos viendo, parece que no hemos aprendido, ¿no? Porque la solidaridad que eso generó no veo que se Sí, active en otros temas, ¿no? O sea, en otras formas de exigencia digamos que es necesario tenerlo socialmente hablando. En este caso, posteriormente hablará sobre el tema religioso y las marchas, ¿no? Donde el sentido de solidaridad se manifiesta activamente, ¿no? Eso vamos a verlo en tu siguiente foto. Desastres, pero terminamos con un resumen de la primera fase de, de COVID que hemos visto, ¿no? Que es, siempre sin duda va a ser tema a recordarlo, ¿no? Porque es una experiencia de vida que nos ha leccionado en todo sentido, creo yo, ¿no? No, y a veces uno dice, yo personalmente me siento agradecido haber experimentado estas tensiones, porque eso, sin duda, profesionalmente, desde el fotoperiodismo sobre todo, te pones nuevamente a prueba, ¿no? O sea,
si estás hecho verdaderamente esa fibra, ¿no? Para soportar Claro, ser tan creativo y tan humano en situaciones de donde la tensión es de otra naturaleza, ¿no? Porque una cosa es cubrir una manifestación donde tú ves la violencia manifiesta de diferentes partes y de repente puedes poner incluso responsable, ¿no? ¿No? Claro, pero en la pandemia, ¿no? Simplemente claro, es, digamos, es tener en el horizonte la muerte, ¿no? O sea, y exactamente. Y también tener un poco de empatía con con los familiares, ¿no? O sea, no ser tan ajeno a eso porque en ese momento hemos podido ser cualquiera. sí, no, sin duda. Bueno, ese es precisamente, y este es un programa precisamente donde podemos tocar estos temas porque parte del trabajo de los fotógrafos, sobre todo los fotoperiodistas, es pues lo que concierne a la sociedad y lo que le pasa a la sociedad. Y en este caso, el COVID, y tú, tus coberturas desde Arequipa y en toda, a nivel mundial ha sido la misma situación, ¿no? Sin duda con mayores oportunidades de repente de cobertura, con mayores tecnología a la mano, en fin, de repente, ¿no? En otros sitios han tenido, pues, no sé, pues trasladarse en metro en situaciones distintas, ¿no? Pero la riqueza, Claro, muchas fotos que he visto de provincia, por ejemplo, en la forma en que tenían que desplazarse los vacunadores, ¿no? O sea, las brigadas de vacunación, en la situación en que había que desplazarse, y muchas veces, y recuerdo haber visto una foto de F, no sé dónde era, eh, la labor precisamente de trasladarse en situaciones tan complicadas, ¿no? En provincia acá, con nuestra situación muy complicada, pues ya sea por la geografía, ya sea por la misma, digamos, falta de recursos económicos para que tengan una unidad que lo trasladen de una forma más eficiente para rápida. Pero en fin, eso es lo que hemos cubierto, eso es lo que hemos visto y lo que se ha testimoniado fotográficamente, ¿no? sí, sí, sí. Yo veía, me acuerdo, fotos de la selva, en cómo a los cadáveres lo trasladaban en bote, ¿no? Tenías que trasladarlo en bote. Recuerdo haber visto una foto de Ernesto Jiménez, me parece, que envolvieron un cadáver COVID en una cocina, una foto muy, muy fuerte, muy, muy buena, hablando de composición y todo, pero como dices tú, es un accidente geográfico en donde cada uno nos adaptamos a a la situación. En Lima también, diferente que en las provincias, creo que en Lima, al haber más población, creo que la enfermedad creció más y fue donde más explotó, ¿no? Mm, Bueno, por el hecho de que también son casi 11 millones, me parece, ¿no? sí. Entonces, habían más casos, más hospitales. Acá solamente había un hospital, que era el Honorio Delgado. Después el de salud, que se incorporó a hacer COVID, pero comenzó con el hospital regional, en donde se veían los casos fuertes, ¿no? Donde igual la gente iba, y gente de todo tipo, ¿no? Y no te distinguías si tenías plata, no tenías plata, si eras del A, del B, del C, no, o sea, Sí, la sí. enfermedad te atacaba, sea quien seas. Solo para, Y, Solo para comentar, antes de pasar a la otra secuencia de fotos, no sé si es la misma foto que comentas, pero yo recuerdo la foto y alguna vez le comenté a Sebastián Castañeda, que tiene una foto algo parecida a lo que acabas de comentar. O sea, envuelto sí, en de plástico, Sebastián, sí, en sí. Ajá, plástico. ese es Sebastián, perdón, ese Ya. es Sebastián. Entonces, Me confundí. yo recuerdo haber comentado a otro colega, esa escena me hacía recordar una parte de la canción de un güey, ¿no? Y me dejé mi cabeza escuchaba, y no solo guay, no, en fin, en cualquier tipo de género de musical, las letras resultan siendo muchas veces más poéticas que la misma situación, ¿no? Y en este caso me hacía recordar una frase que es un segmento de la canción esta, que lo que has pisado he besado, dice, ¿no?
es parte del fragmento de la canción, porque se refiere al amor. Pero esa escena me hace recordar que ese mismo piso, ¿no? Donde ha venido amor, ha habido, ¿no? Claro, ¿No? Todo ese nada, hoy resulta siendo su lecho, es su lecho mismo, exacto. ¿no? Entonces, era bien, bien, bien fuerte, bien Sí, emocionalmente, ¿no? Cómo te sí, grafica una situación de vida, ¿no? O sí, mejor sí, sí. dicho, cómo finalmente termina tu vida, ¿no? ¿Esto ha sido donde? Esto fue este año, fue lo último, el último desastre que hubo acá en Arequipa. Esto fue en un distrito que se llama Hunter, que es un distrito lamentablemente muy mal ubicado para este tipo de desastres, ¿no? Valga la redundancia. O sea, está Eh, instalada en zona de riego, es- bien. Está así, el distrito está a las faldas de un cerro. Ya. Literalmente está en las faldas de un cerro y es en una parte de Arequipa en donde llueve un montón. Y siempre hay huaicos y no hay un lugar en donde, o sea, no hay infraestructura que pueda guiar al huaico, por así decirlo. O sea, cae directo a las casas. Esto fue en Secocha, cuando igual hubo un huaico en enero, en enero de este año, Ya. y se enterró prácticamente todo el pueblo de Secocha, que Secocha es un pueblo minero, minero informal o bueno, artesanal, como ellos le llaman, en donde se, en donde se consigue oro. Ahí ellos trabajan por el oro. Pero eso no es, Eh, no es por consecuencia de desastre o es sí, ¿no? sí, sí, por las lluvias. Cayó un aluvión y igual, el cerro estaba perdón, la población, el pueblo Secocha, está entre dos cerros inmensos que hicieron que el Huayco tenga como una guía y se enterró todo el pueblo, ¿no? Literalmente se lo llevó abajo. Hubieron muchos muertos que hasta ahora están desaparecidos, ¿no? O sea, hay mucha gente desaparecida hasta el momento. Sí, Fue pues. bien fuerte, llevaron ayuda, muchas empresas, asociaciones, eh, llevaron mucha ayuda porque en realidad fue demasiado caótico lo que pasó ahí. Sí, ¿no? Y bueno, acá en Arequipa especialmente hay hay una mala atención. Bueno, ahora he visto que le están poniendo mucho ojo a este fenómeno del niño que se viene, porque nosotros estamos como a la mitad, es decir, no estamos a tanta altura para que haya una sequía, pero tampoco estamos tan bajos como para que llueva torrencialmente como en el norte. Entonces, estamos a la mitad, estamos como a 2.200 metros aproximadamente, y va a llover, o sea, acá va a llover. Ahora en diciembre comienzan las lluvias, y bueno, lamentablemente no se han, no han hecho nada para evitarlo, ¿no? Una pena, ¿no? Una crítica a La a la gestión. política, a las autoridades. Sí. ¿Esto es por sismo o es Sí, este? esto fue por un terremoto que hubo en Maca, en Chivay. Chivay es un pueblo que queda, donde queda el Cañón del Colca, Sí, en sí. ese pueblo, a unos 4 horas. Pero de Chivay, del Colca, a un anexo más adentro, como a 1 hora más adentro. Y fue un terremoto en donde literalmente se partió la tierra, fue de 7.1 me parece. Y bueno, afectó a muchas personas, ¿no? Muchos agricultores que viven en la zona, en época de pandemia también. Entonces, sumándole todo el desastre de pandemia, ¡plin! Les cae el terremoto y ya. Fue también duro ver eso porque es gente que vive que vive de la ganadería, ¿no? De vender sus cosas, de vender sus productos. Sí, sí. No, sin duda, son costos sociales que lamentablemente a veces es precisamente por la
falta de una adecuada gestión pública sobre el tema de riegos, desarrollo urbano, en fin, bien complicado la cosa, ¿no? No es tan fácil, digamos, tampoco enfrentarlo como tampoco resolverlo si no hay voluntad, ¿no? De todas las Ujú. partes, ¿no? Sí, así es. Esto de aquí es similar a las primeras fotos sobre desastre que hemos visto, ¿no? Sí, por lluvias, igual inundaciones, en donde gente, pucha, lamentablemente se queda, bueno, o sea, no es como un terremoto en donde lo pierdes todo, pero igual hay una pérdida, ¿no? O sea, igual hay una No, pérdida significable. Ah, claro, Sus documentos importantes, yo qué sé, o cosas de electrónica, en donde, bueno, ya no sirven, pues. Y regresamos a lo que decíamos al comienzo, ¿no? Hay que tener mucha también sensibilidad y ponernos en el lugar de la otra persona para tampoco no incomodarla, ¿no? O sea, yo cada vez que entro a un lugar, pucha, trato de, antes de levantar la cámara, conversar con ellos, tener un poco de llegada, ¿no? Ser, que sepan por qué estoy ahí, tampoco no es que voy a ser un loquito y me entro a la casa y tomo por tomar, ¿no? O sea, trato de tener esa llegada antes para que las personas un poco se puedan abrir conmigo, de cierta manera, y poder hacer un mejor trabajo también. no, sin dudas. Y además que no se sientan, digamos, agredidos, ¿no? Porque obviamente en una situación, digamos, de desastre, hay una sensibilidad de diferentes formas de expresarlo, ¿no? O sea, desde la condición de víctima hasta como que hay una invasión de esa privacidad, es íntima, una situación de Exacto. desastre, ¿no? Claro, porque ellos ya están pasando un momento incómodo, malo, y viene un pata o una chica y comienza a tomar fotos. De repente la persona puede decir, bueno, está bien, o de repente puede estar de malas por la situación y dice, ¿sabes qué? No, no quiero nada y empeoraría la situación, ¿no? Sí, 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 sí. Son en realidad formas de ejercer la misma profesión, ¿no? Que hay que no solamente tener respeto por el otro, sino también respeto de la situación, el momento en que está sucediendo, ¿no? O sea, son diferentes cosas, no es lo mismo un accidente de tránsito, un familiar que fallece o lo que has visto, el sismo, en fin, ¿no? Ahora Ujú. vamos a pasar a otros escenarios que son más efusivos, que también cubres, ¿no? Que son lo que de repente les gusta a muchos, bueno, a mí particularmente a veces en el diario, cuando iba la gente que ya era ducha, pues, a cubrir deportes, se decía, ¿cuándo podría ir a una de esas cosas, ¿no? Pero se me dio la oportunidad y ¿para qué? Es también otra forma de sentir, pues, estar en el centro de la atracción no sé, pues, 30.000 almas ahí gritando lo mismo y tú viendo, Sí, ¿no? La escena. sí, a mí también me gusta cubrir deportes, es algo. Es otro ambiente, es otra vibra, muy diferente a una marcha, una protesta, a un incendio. O sea, como dices tú, el ambiente en donde se rodea toda la escena y tú poder captar momentos literalmente precisos, a mí también me gusta un montón. Me gusta un montón. Acá fue un partido en Cusco de Alianza Lima con Cienciano el año pasado. No, el anteaño pasado, creo. Bien. Sí, acá también, bueno, tuve el apoyo de varios colegas que me enseñaban, colegas ya mayores, que me enseñaban a tener esa practicidad, ¿no? Y esa técnica, esa esencia de cada fotógrafo de deportes que lo vuelve único, ¿no? O sea, claro, en todas las ramas, en todos los tipos de fotografías es lo mismo, pero en deportes, no sé, es como tienes un estilo muy marcado y tienes que tener el ojo ahí preciso porque son jugadas, o sea, son momentos tan rápidos y tan únicos, un salto, yo qué sé, un golpe, una voltereta en el aire, yo qué sé,
en donde tienes que tener esa practicidad y esa rapidez y saber y tener todo bien enfocado, bien, bien expuesto y todo ya, todo en orden para que tú solo hagas clic y salga una buena foto. Sí. Y lo otro que habría que sumar como comentario es que en deportes por lo general se usa lentes, digamos, de largo, Ujú. gran alcance, lo que obliga a aprender a ver en ese marco visual, ¿no? Recortado, que no es lo mismo que el espectador está viendo con los dos ojos, ¿no? Y el Exactamente. escenario, ¿no? Pero el que cubre deportes, por lo general está con un lente, si tiene 70 200 lo máximo que hace en 200 milímetros. Si tiene lente 300 en 300, ¿no? Y si tiene 400 está en 400. Pero en cada una de esos lentes hay que saber, digamos, y seguir un tipo de secuencia, pero el universo visualmente se reduce, pues, ¿no? Se reduce. Sí, sí, sí. Sí, yo siempre he dicho que, bueno, yo siempre he pensado, no sé tú, Juan, cómo lo verás, pero yo siempre he pensado que mientras más largo el lente, ¿no? Más grande, el 400 o hasta 600, yo qué sé, nunca he disparado con un 600, pero me imagino con el 400 sí, y es más complicado, ¿No? porque claro, en el 70-200 tienes la versatilidad y bueno, para momentos muy cortos, ¿no? Esta foto de Valera, por ejemplo, fue con un 300, que un 300 para mí es preciso, o sea, puedes recortar las fotos si te queda muy lejos y tienes el gesto del jugador, ¿no? De cerca, lo puedes ver bien, ¿no? Lo que a veces te piden, ¿no? Los editores o el periódico. Sí, sí, Para mí el 300, a mí se acomoda mucho el 300 milímetros, pero ya de ahí el 400 hacia adelante siento yo que es un poco más difícil y hay que tener un poco más de práctica también. sí. Ahora, solo para comentar, me imagino que la preocupación de los que, y la industria, mejor dicho, de la fotografía y todo lo que significa los equipos ópticos, en este caso los lentes, ya que estamos hablando de cómo captar una escena a cierta distancia. Hasta ahora nosotros recurrimos a los lentes de mayor alcance, ¿no? 300, 400 o 70 200 y siempre aplicando en 200 milímetros. Pero ahora la tecnología permite que las cámaras generen archivos de 50 megas y aún más, lo que Ah, permite que puedas cropear de acuerdo a tu, digamos, a tu exigencia personal, eliminar un montón de elementos que crees que no son útiles, pero que podrías tener incluso este mismo resultado de repente con un lente, digamos, no sé, 70. Lo he tomado con un lente 70, pero es la cuarta parte de la toma, esta escena. Pero claro. la tecnología en términos de, digamos, de archivo que generan las cámaras me podría permitir tener una escena recortada de altísima calidad, ¿no? Me imagino Ujú. que deben estar pensándolo en términos de cómo desarrollar armónicamente el negocio de los equipos en fotografía, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también le meto bastante cropeo ahí, a Ah, veces en las jugadas que te quedan lejos, ¿no? Sí, claro, hay jugadas importantes que te piden o reacciones que están de repente a la otra cancha y bueno, es natural, ¿no? Le metes ahí y ahora hay cámaras, sí, he visto que la Sony, ¿no? Vienen full, o sea, te traen casi 50 megapíxeles, es un montón, pesadas. sí, no. Pero bueno, Y sí, y de lo mismo, ¿no? Que hablábamos, los momentos que a veces son esos choques, ¿no? Son únicos que tienes que tener ahí. Y también y la herramienta, ¿no? O sea, la cámara a veces, bueno, yo tengo una 1DX y es relativamente rápida, en donde ayuda un montón. O sea, sin duda alguna el equipo te ayuda mucho, pero también, como dicen, no a todo está en el ojo también, ¿no? hay que comentar, y me atrevo a comentar en el sentido de que los que hacen fútbol sin duda tienen que saber parte de la técnica, digamos, del equipo, cómo juegan en equipo,
los jugadores, cuáles son sus promedios de modalidades de jugar y algunas escenas que pueden ser las que definan el partido, ¿no? ¿No? O sea, hay escenas situaciones en que, no sé, pues cambia todo el partido a partir del error de un jugador o a partir de, digamos, la recuperación de un balón. ¿Tienes la foto cuando lo tiene no sé, pues, el jugador ve lo... Uy, porque es parte de la historia digamos, del partido, ¿no? Ujú. Algo así Claro. para recordar, de repente no sucede ahora sí, ¿no? Antes recuerdo que cubrir, por ejemplo, un partido en Cerro de Pasco para Lima, cuando no había internet, todo eso, ¿qué tenías que hacer? Tenías que ir hasta la ciudad y regresarte con el, digamos, en este caso, con el negativo, con tu rollo, para que lo revelen y entre a edición. Y Ah, ahora ya no sucede eso, ¿no? Pero antes no, era eso, o sea, cubrías claro, los 30 minutos o los 15 minutos calculando tu retorno, cuánto vas a demorar, y ya tenés que hacerlo. Ese era el enviado para el partido, en este caso se está hablando de Cerro de Pasco, ¿no? Y era claro. matador ese partido. Yo recuerdo una vez me enviaron, jugaba la U, y yo terco, no, pero no tengo la foto, no hay una foto que grafique el partido. Y en eso empieza una granizada increíble. Y gente la foto, tomé la foto inmediatamente al carro para regresar a Lima. Y claro, me gané un resondrón. Me parece que ya para empezar, bestia, a los 15 minutos de partido, vamos a... Y le digo, no, pues tengo la foto. ¿Cuál es la foto? Si tiene- Y era la granizada, pues, que, no, que pocas veces veía pues, un partido de fútbol Claro. con una tremenda granizada. Pero bueno, esa es Ah, una anécdota de cobertura, de historia de un fotógrafo de prensa. Seguimos con Rodrigo Talavera, fotoperiodista de Arequipa. Estamos conversando sobre el tipo de cobertura, en este caso de deportes. De ahí mi comentario para, como un recordar de otro que también ha experimentado las coberturas periodísticas. Este es, digamos, conquista y festejo de casa. sí, 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 este fue el año pasado cuando Melgar pues estaba en la cúspide, venía de una sudamericana bien hecha, llegaron a unas semifinales. Bueno, yo como arequipeño soy hincha de Melgar, pero claro, tú no puedes estar celebrando, bueno, tienes que hacer la chamba. Eh, pero acá pues Melgar es como allá en Lima, Alianza, la U, Cristal, Muni, ¿no? En algunos lados, o el Boys. Acá sí son, bueno, hay de todo, pero la gran parte de arequipeños, Melgar, Melgar corazón, ¿no? No, Y bueno, en el sentido de la luz también, en el tema del estadio es un poco complicado acá, porque la UNSA es un estadio muy grande en donde las luces las tiene muy arriba y ya o sea, cuando caen a cancha de noche, 8 9 de la noche, eh, tienes que levantar tu ISO pues a 10.000 8.000 para que te dé una velocidad considerable, pues, ¿no? se puede congelar. Demasiado. Bueno, pero lo bueno, como decíamos en términos de tecnología, ahora es posible eso, ¿no? Sí, sí, sí. Antes, pucha, era Tenías lo que que llevar valía algo es la de imagen. verdad, no, esas otras historias. Sí, sí, sí. Vamos a compartirla. Ahora sí, creo que estamos pasando a otros temas de cobertura. Este es Alianza, bueno, Más Barco, de lo mismo. Sí, ahí con barcos. Eso fue recién, fue hace poco. ¿sí, no? Sí, 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 hace fue hace en Juliaca, me parece. Sí. ¿Y este es también de este año o el año, la marcha del año pasado? Eso fue este año, cuando se fueron delegaciones hacia Lima, vinieron delegaciones de Cusco, de Puno, de Juliaca, mm, más que todo de la Sierra Central, Sierra Sur. ajá, perdón, Sierra Sur, en donde se
agarraron en minivanes, buses, autos, se juntaron las delegaciones y se fueron para Lima, ¿no? ¿Recuerdas? Para, En enero fue, enero. solo para comentar, para los que ven de fuera este programa, Rodrigo nos comenta que efectivamente estos son manifestantes, que su destino es Lima. Y hay que considerar que tanto Cusco como Puno, casi, digamos, por la geografía y de cómo está la red de carreteras, tiene que pasar por Arequipa, ¿no? Sobre todo Exactamente. la ruta que va, o lo mejor dicho, los de Puno, los manifestantes de Puno, creo que la única forma es pasar por Arequipa con destino a Lima, porque la red de carreteras así está, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es la más rápida, la que mejor está, la que donde tienes la Panamericana. Porque claro, te podrías ir, pucha, por el norte, más por el norte, pero ya te abres mucho, ¿no? Y claro, efectivamente ellos pasaron por el equipo. Sí. Bueno, Esto fue igual, época de COVID. sí, Época sí, de sí, COVID. vuelta a COVID. Este es, digamos, el apoyo de la empresa privada, en este caso Sau del Perú, donando balones de oxígeno. O- Sí, acá mm, me mandaron para cubrir esto fue en Islay, en Mollendo. ya, Eh, em, Esto es como a 2 horas de Arequipa. Es una ciudad costera en donde crearon, el Sauder, bueno, la empresa privada creó una patrulla que se llamaba la patrulla COVID, que eran personas, ¿no? Era un chofer, dos enfermeros y por ahí un ayudante, que iban casa por casa, o bueno, las personas que lo necesitaban llamaban a una central y ellos en camionetas iban a ayudar a la gente, bueno, no cobraban, era gratuito. Eh, y lo que me llamó la atención es que fue en una época pico, en donde estas personas se arriesgaban. No ya. habían vacunas, no habían hospitales grandes en donde pueden cubrir sus necesidades. Y, y bueno, esas personas iban, les tomaban su prueba COVID y por ahí que les daban medicinas, oxígeno, ¿no? Los ayudaban en los que podían, ¿no? Me llamó mucho la atención porque arriesgaban su vida, eran como bomberos, ¿no? Que iban y bueno, Es estaban parte, ahí para la gente. es lo que ahora conceptualmente dicen que es la responsabilidad social de las empresas y además también los que se involucran en el tema, ¿no? Sí. Igual, el fotógrafo de prensa igual, ¿no? Seguimos con el tema social. Estos son paro de transporte, bloqueo de carreteras. Sí, para transportes, esto fue, pucha, no recuerdo qué año, fue el 2000, habrá sido el 2019, por ahí, más o menos, 19 o Eh, 20. Hay que decir que el comentario de Rodrigo precisamente porque esto lo saqué de su archivo que está en Flickr. No, no fue Ah, parte de la que metía sí, sí, su. sí, yo también no recuerdo, también no me acordaba, Tranquilo. te había mandado, sí. Si este es otro tipo digamos, en temas sociales, la intervención policial y se ve que están La capturados. intervención policial, sí, la intervención policial que bueno, a veces es mucho de dudar, ¿no? A veces te detienen sin, sin haber a veces estás pasando ahí y ya eres un manifestante más. Esto Igual eso fue en sí, La Joya, esto sí de hace este año. poco. Sí, 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 hace poco, en el conflicto en la salida de Castillo, Ajá, sí. cuando los manifestantes, esto fue a las afueras nomás del aeropuerto de Arequipa, o sea, hay una parte que se llama el puente de Ñazhuayco, en donde, pucha, la gente comenzó a correr. Esto fue en Lima, justo una de mis primeras comisiones allá, justo la que te comentaba en Puente Piedra, en donde fue una de mis comisiones más fuertes, porque nosotros íbamos con los manifestantes, con la multitud, que eran un montón, eran varios, eran, no sé, un montón, y
de la nada los policías comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas como si estuviésemos en la guerra, ¿no? Así, como las flechas de las películas. Y Eh, esta fue la toma del aeropuerto, cuando se tomó el aeropuerto de Arequipa. ya, eh, este año. Los manifestantes, bastó que uno entre, y entraron toditos. ya. Rompieron la reja, la policía les hizo el pare, los retrocedió un poco, pero Este, fue, en la perdón, toma, en la toma que estamos viendo, en realidad es la pista de aterrizaje del aeropuerto, no es una pista de ajá. auto de la calle, de la No, carretera. no, no, ajá, es la pista de aterrizaje del aeropuerto, sí. Sí, 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 es la pista de aterrizaje. Acá nosotros nos pusimos atrás de la policía porque los manifestantes no nos querían ni ver, nos odiaban en ese momento. Tenían siempre han tenido acá la percepción de que, o sea, como que de cierta manera nos odian, no sé, no nos pasan. Nosotros tratamos de acercarnos a ellos, pero nos tiraban piedras y nos amenazaban con rompernos la cámara, ¿no? Y, Igual, más de las delegaciones que se fueron para Lima a protestar. sí, de hecho que esto existe en Lima, ¿no? Sí, esto fue en Lima también, en una de las marchas de un juez, me acuerdo que un juez liberó a no sé qué personaje. Ya. Y ¿Y bueno, te mandé también estas, esta escena es el presidente regional? ajá, el gobernador, sí. El anterior gobernador regional que fue detenido por corrupción. Para esta foto tuve que hacer magia porque obviamente vino un montón de prensa, un montón de gente, familiares que estaban ahí de él, personas allegadas, entonces todos ya comenzaron, porque no fue solo él, sino fueron varios detenidos y comenzaron a salir, como fueron como 10 detenidos y él fue fue el octavo o noveno, entonces en cualquier momento ya salí y yo tuve que ver la manera, porque yo ya estaba cuadrado para mi foto, pero se metieron todos, hicieron un grupo. Ajá. Y bueno, en el momento el fotógrafo pues tiene que pensar en una opción, en otra opción, en la opción B, ¿no? Entonces me subí en una reja de un parque y desde ahí la tomé con tele. Hay algo que entre el grupo que vi, vagué husmeando tu historial, algo que me llama la atención y tú nos contarás cómo es que sucede esto. Esta es una escena de procesión del Señor de los Milagros, pero en ninguna procesión que he visto del Señor de los Milagros he visto este tipo de escena. Pero en esta secuencia que vi, las señoras llevan como una forma simbólica, ¿no? De la cruz. Sí, Es, sí, las descalzas. ¿no? Sí, acá en Arequipa eso también me llamó mucho la atención. Fue la primera procesión del Señor de los Milagros luego del COVID. Ya, Y estas señoras salieron por el centro, delante del anda del Señor, descalzas y cargando una cruz que era simbólica, ¿no? Simbólica a la procesión de Jesucristo. sí. Y me llamó mucho la atención porque también no lo había visto yo antes. Este año también lo he visto, lo he vuelto a ver y es algo interesante, ¿no? Esas cosas, cositas ahí que no ves y es interesante graficar. No, de hecho, porque es una forma de expresión de la religiosidad y además la devoción de otras formas más locales, vamos a decirlo, ¿no? Lo que no sucede, como te digo, ¿no? He hecho varias coberturas de la procesión de los Milagros, pero no había visto algo semejante que tú sí lo has podido lograr ver, ¿no? O sea, has experimentado otra forma de manifestación de la religiosidad de la gente, ¿no? Que de alguna forma trata de expresar no solamente su forma de fe ante una creencia, ¿no? Sino la manifestación, ¿no? Expresa, ¿no? Que para un fotógrafo es una riqueza pues, visual, ¿no? Imagino que también Claro, así y muy al margen de la creencia personal de uno,
es muy fuerte también verlo y cómo la gente puede llorar, puede ir descalzo. Acá en el equipo hay un sol tremendo todo el año y en octubre, en época de procesiones, la gente, las personas, perdón, específicamente las señoras, las descalzas, mujeres que andan por la pista, ¿no? En la ruta de la procesión, descalzas, con los pies que te queman. Eso es muy rico fotográficamente. Sí, 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 sin duda. Este es el programa La Otra Caja de Pandora, conversando con Rodrigo Talavera desde Arequipa. Actualmente es corresponsal del Diario de la República. El Diario de la República tiene varias ediciones a nivel nacional, digamos, regionales, además de la que se publica en Lima, vamos a decirlo. Y lo que hemos conversado, su experiencia, bastante joven, involucrado con fotografía y laborando también como fotoperiodista. Y agradezco la paciencia, tu dedicación y vamos a ver cómo nos siguen los otros que ven este programa desde fuera del país, como también a nivel nacional. Te agradezco, Rodrigo, por la paciencia, por la tolerancia y por las ganas de hacer el programa. No, a ti, Juan, yo te agradezco a ti también y te felicito por tu programa. Me parece un espacio muy, muy, muy bacán para compartir ideas, de repente por ahí conocer más material de otras personas de otras regiones que a veces no vemos, ¿no? Yo por ejemplo, a veces no conozco algún fotógrafo, yo que sé, de Tumbes o del norte, y sé que hay buenos fotógrafos allá en todo el Perú. Entonces, y hay diferentes historias que por estos medios es chévere compartirlo y poder verlo y aprovechar la facilidad que tenemos, ¿no? De la virtualidad. Sí, efectivamente, un gustazo haber conversado, Rodrigo, y como digo, a veces hasta una nueva ocasión. Habrá motivos para conectarnos y seguir conversando. Gracias a ti, Juan. Un gusto estar aquí. Sigue con tu chocolate de Ibérica y tu Sí, con el anís nájar anís nájar y el queso helado, ¿no? y el queso helado. Helado de queso no, ¿ah? Queso helado. Muchos vienen y dicen el helado de queso. No, Estos son el queso helado. lo que acabo de comentar, son en realidad lo culinario digamos, de Arequipa, ¿no? Aparte del Misti. Un No, abrazo, sí. Pues, un es que abrazo. pues, para Chao. turistearla es muy chévere. Tienes Sí. comida, acá sales con 10 kilos más. Hay que ir con dieta ya. Sí, sí, sí. Nos vemos, Rodrigo, ha sido un gustazo. Suerte. Igualmente, Juan, cuídate, un abrazo. Cuídate, gracias. Como dice Rodrigo, cada cobertura en periodismo nunca es igual. Todas resultan de impacto si hay pasión por documentar, contar fotográficamente. Por ejemplo, de cómo vivimos la pandemia. Como dice Rodrigo, fue un reto. O lo que padecemos a consecuencia de los desastres naturales. O vibramos de emoción en un partido de fútbol. Tienen sus bemoles estos tipos de coberturas. También de cómo acompañar a los devotos en procesión, en este caso del Señor de los Milagros, pero con una mirada distinta. Este ha sido Rodrigo Talavera desde Arequipa. La siguiente semana con un nuevo invitado.